Bien, buenas noches. ¿Alguien tiene ¿quién tiene ahí de qué entonces repitiendo? ¿Alguien usted está con su CPU? Es usted, profesor, tiene dos pestañas de Meet, creo. ¿Ah? Tiene dos pestañas de Meet. No. De la reunión. Ah, ya, la resonancia, ya, un ratito. Ya. Bien, quería poner en conocimiento lo siguiente. Buenas noches. El que le debe invitar para el Classroom es la escuela electrónica. ¿Por qué la escuela electrónica? Quien está a cargo de programar los cursos comunes es la escuela electrónica. Ya como digitales es común para las 4 escuelas, entonces el que debe invitar al Classroom es la escuela de electrónica. Estoy encargado para que le hagan la invitación a ustedes. Entonces, lo único que yo hice es que la escuela eléctrica creó el Classroom, ¿no? Y por eso estamos acá. Okay. Como es primer día, tenemos que normalizar varias cosas. Otro es que no podemos grabar las clases a razón de que en el Meet ahí lo ven ustedes, no hay para grabación. ¿Ok? Se observa, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. Esa es la razón. Bien, como es primer día, no hay ningún problema. El asunto está de que ustedes saben que para empezar el curso se necesita un mínimo de 30 alumnos, ¿no? ¿Cuántos más o menos se han matriculado? ¿Alguien tiene idea? Al momento de recolectar el pedido para solicitar el curso, ingeniero, teníamos un total de 38 alumnos. Ah, ya. Están llegando los alumnos, van a tener un poquito de paciencia, ¿ya? Y más, como todavía también no le han invitado al Classroom, entonces va a tener un poquito de paciencia. Mientras tanto, me gustaría que ustedes se comuniquen entre ustedes. En este ciclo de verano, la idea que tengo es que hacer un trabajo compartido. ¿Qué significa un trabajo compartido? Para ver cómo funciona. Ustedes ahorita se ponen de acuerdo y vemos si funciona o no funciona. Significa que tenemos 2 meses de clase. Por lo tanto, ustedes tienen que poner el máximo tiempo en dedicación. Son 14 semanas de clases, 2 semanas de evaluación, son las 16 semanas. Esto implica que hay un sílabus, ahorita voy a sacar el sílabus. Yo recientemente acabo de llegar, o sea, estaba en la universidad haciendo otras tareas, ya, y entonces recién acabo de llegar también, por eso me he demorado, me van a disculpar.
Yo normalmente voy a la universidad 3 veces a la semana. Tengo otras responsabilidades ahí a nivel del rectorado. ¿Ok? Entonces tengo que cumplir otras funciones también. Entonces el tráfico también. Entonces, pero quería conversar con ustedes en el sentido de que formen grupos, si hay 30 o 35, formen grupo hasta 5, de tal manera que, por decir, la semana 1, yo voy a tocar todos los temas, ¿eh? Por ejemplo, la semana 1, por decir, el grupo expone un grupo tal, la semana 2 el grupo tal, la semana 3, así vamos distribuyendo. O sea, por cada semana de clases, que son 12 horas, no, 8 de teoría y 4 de laboratorio, son 2 semanas. 2 semanas en el papel, semanalmente en efectivo, una semana, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? De tal manera que ustedes pueden exponer como si van a hacer a veces de docente y exponen a todos sus compañeros. Y eso va a tener una nota. Y viendo cómo exponen, cómo investigan ustedes, entonces eso le va a ayudar bastante en su promedio final. Luego, la otra tarea sería que hagan un proyecto aplicativo. Ustedes saben que a nivel de la facultad se hizo un concurso de proyectos donde los chicos realmente han demostrado que una sorpresa para la mayoría, ¿no? O sea, han hecho unos proyectos muy interesantes y bastante aplicativos. Entonces, pueden desarrollar su trabajo de investigación, o como un grupo de investigación, hacer un proyecto de investigación, un trabajo de investigación, ¿no? Hasta donde puedan avanzar. Pero no necesariamente va a ser determinante en las notas eso, ¿no? Pero sí me gustaría para ver cuál es el enfoque y cada uno en su especialidad. De repente aquí hay algunos que han participado en algunos proyectos. ¿Hay alumnos que han participado en proyectos? Ah. Si hay alumnos que han participado en el concurso de proyectos, a buena hora. Pues hay un grupo del 4º ciclo, si no me equivoco, es Talentos FIE. No sé si ustedes están ahí. Talentos FIE han hecho un proyecto muy importante ahora que está de moda, ¿no? De la delincuencia. Un proyecto que funcionando, operativo por si acaso. Que en las casas cuando ingresa un delincuente, una persona intrusa, entonces se enciende la luz de la casa, de la vivienda, o puede sonar una alarma también. Cada vez se va mejorando el proyecto. Pero al final también avisa, programa con una comisaría, entonces, o un policía, y le llega al teléfono de la comisaría. Entonces, la comisaría tiene conocimiento y puedan tomar las medidas, ¿no? Un trabajo muy interesante han realizado. Y ahorita eso es de día a día, ¿no? Del día. ¿Por qué? Por las cosas que estamos viviendo todos en cuestión de la delincuencia, ¿no? Y otros también han hecho proyectos relacionados con la parte de biomédica también proyectos muy interesantes. ¿Se da cuenta? Entonces, diferentes proyectos, otros también aplicativos a cambios de tonos de voz en una guitarra, ¿no? En la parte de audio. Y proyectos también que realmente son bastante aplicativos, ¿no? Ustedes son del 6º ciclo, vean ustedes hasta dónde podemos avanzar y cómo vamos a desarrollar. O sea, todos los temas yo lo voy a desarrollar en la clase, pero sería muy importante que ustedes lo complementen, investiguen en grupo y así de esa manera las 4 horas de clase que tenemos las hacemos amenas. ¿Se da cuenta? El curso de digitales realmente es el curso más fácil de toda la carrera, por si acaso. ¿Ya? Es lo más simple, curso de digitales. No, ¿por qué? Porque hay niños que manejan todo lo que es la parte de conmutación, ¿no? Todo lo que es un sistema digital, lo manejan muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, ninguno de ustedes van a tener dificultades en este curso. ¿Ok? Digitales, de dígitos.
dígitos. Nuestro número de nosotros, número decimal, base 10. Dígitos. ¿Cuántos dígitos utilizamos? Bits. ¿Cuál es la diferencia entre dígitos y bits? Entonces, en otras palabras, hablar del curso de circuitos digitales es hablar de switch. Switch o conmutador electrónico. Cerrado y abierto. Cerrado durante qué tiempo, abierto durante qué tiempo, lo programamos o no lo programamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El curso de circuitos digitales viene a ser todo el sistema de los semiconductores trabajando en estado in-off, high-low. In, cerrado, 1, high, alto, abierto, 0, low, bajo. Entonces, cerrado y abierto. Sistema de numeración binario. El transistor inicialmente está trabajando en corte I. Inicialmente no, cuando hablamos de digitales, todos los circuitos integrados están trabajando en corte I, en corte y saturación. O sea, ¿por qué? Por los circuitos integrados internamente tiene transistores, sea bipolar, sea unipolar, sea con BJT, puede ser con FET también, o también la combinación de ambos, ¿no? De ambas tecnologías, de ambos, ¿no? ¿Se acuerdan de la parte de dispositivos eléctricos? No sé si ustedes llevan dispositivos eléctricos conmigo, pero dispositivos electrónicos. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a hablar ya básicamente de los sistemas digitales. Por un lado, un sistema combinacional y por otro lado, un sistema secuencial. Toda la interconexión de dos o más transistores que vendría a ser un circuito integrado o un chip. Entonces, el circuito integrado no es, ya saben ustedes, no es por la forma, porque hay circuitos integrados tipo transistor, hay circuitos integrados tipo chip. Los circuitos integrados no es por la forma, sino lo que representa internamente, ¿no? O sea, bueno, también hay circuitos integrados reguladores de voltaje de 3 terminales, tipo transistor, tipo chapa también. ¿Ok? En fin, entonces iremos viendo eso poco a poco. ¿Ok? Entonces, mientras van llegando más de sus compañeros, le voy a mandar un mensaje ahorita a la escuela electrónica para que le envíe el Classroom a ustedes, le haga la invitación. ¿Ok? Vayan conversando ustedes unos 5 o 10 minutos y continuamos. Gianfranco, Sí, ingeniero. ¿qué novedades tienes? Ya, Después de hacer las preguntas, vamos, cada uno de ustedes van a participar. Como es primer día, voy a ver si encuentro el sílabo también para colgarlo en el Classroom, ¿ya? Para pasar el sílabo ahorita. Me dan un tiempecito como, ¿ya? Y mientras ustedes van conversando, van formando su grupo, vean ustedes cómo les gustaría trabajar, ¿ok? Entonces ya queda libertad de ustedes, conversen entre ustedes y luego continuamos la conversación, ¿ok? Mientras tanto yo voy a ver, buscar el silo, dónde lo tengo para pasarlo el silo, ¿en qué consiste el curso, ya? ok, ingeniero. ¿Ok?
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, vamos a hacer la presentación del sílabus. Bien. Bien, tenemos acá este curso, es del sexto ciclo. Tenemos clases semanales, teoría, práctica y laboratorio. La duración es de 16 semanas. Este curso de digitales se refiere a hablar del trastorno bipolar y unipolar en conmutación. Las familias lógicas, los integrados digitales, TTL, CMOS y otras tecnologías. También análisis y síntesis de circuitos combinacionales, codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, detecciones de error, flip-flop y contadores de registros, microprocesadores, microcontroladores. El objetivo del curso es impartirse al estudiante los fundamentos de electrónica digital, cual le permitirá conocer progresivamente el área de circuitos y sistemas digitales. La primera semana es una introducción, la segunda semana es sistemas numéricos posicionales, números binarios, octales y hexadecimales, conversión entre sistemas, suma y resta de números binarios, representación de números negativos. Tercera semana viene código BCD, código Gray, código de exceso 3, código alfanumérico, método de paridad para la detección de errores. La cuarta semana tenemos el transistor de unión bipolar en conmutación, inversor lógico, ejemplo de aplicación, niveles lógicos, componentes pasivos, cargas, tiempo de transición, tiempo de propagación. La quinta semana nos dice la lógica TTL, las compuertas NAND, TTL, niveles lógicos y márgenes de ruido, el fan-out. Sexta semana, otro tipo de compuertas TTL, entrada y disparo de Smith, salida Darlington y la familia TTL. CMOS,
niveles lógicos, consumo de energía, cargas, familias CMOS, interfaces, TTLI, CMOS. La octava semana viene el examen parcial. La novena semana es el álgebra de Boole, décima semana, análisis de circuitos combinacionales, minimización de circuitos combinacionales, mapas de Carnot, suma de productos, ejemplos de aplicación. Décima primera semana, los decodificadores, codificadores. Décima segunda semana, multiplexor, demultiplexor, comparadores. Décima tercera semana, tenemos los flip-flop, tipo de flip-flop SR con reloj, flip-flop tipo D, flip-flop tipo T, flip-flop JK. Décima cuarta semana, disparo de flip-flop, flip-flop master slave, flip-flop disparado por boli. Décima quinta semana tenemos los contadores y décima sexta semana examen final. Este sí le he colgado ahí en su Classroom, ¿eh? Este es un sílabus básicamente para eléctrica, para tele y para biomédica debe ser similar. Jamás, nunca podemos hablar en la parte de electrónica igual. A pesar que tenemos dos dispositivos, ustedes saben muy bien eso, que tienen el mismo código, pero no necesariamente al instalar van a ser iguales. Siempre hay una mínima diferencia o ciertas diferencias, por eso generalmente no se habla de igualdad. Entonces, en este caso, este sílabus para electrónica, ellos llevan circuitos digitales, 1, 2, luego sistemas digitales, aunque ahora con su nuevo plan de estudios cambia. Pero la idea es, ¿qué pretendo yo con este curso de digitales? Lo que pretendemos con el curso de digitales es ver cómo es que internamente trabaja cualquier sistema electrónico o eléctrico en general, donde nosotros visualizamos los valores a través de un display. Entonces, todo el procesamiento de la información es de tipo digital. Todo lo que trabaja internamente el hardware es en corte y saturación. In-off es sistema de numeración binario, 0 y 1. Eso tiene que quedar claro. Entonces, si hablamos de un interruptor, básicamente el interruptor está cerrado o está abierto. ¿Qué tiempo va a estar cerrado? ¿Qué tiempo va a estar abierto? ¿Cómo quiero que yo trabaje? Tengo un montón de interruptores. ¿Cómo es que voy a conectar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, cuando hablamos de un sistema en general, ¿no? Combinacional o secuencial. Pero lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. ¿Qué entendemos nosotros por señal? ¿Qué es una señal para nosotros?
A ver, García. García. No está presente. Cornejo. Sí, profesor. ¿Tú de qué escuela eres? De electrónica. ¿Qué entiendes tú por señal? Bueno, lo que yo entiendo por señal es que estas varían. Las señales, nosotros tenemos las señales analógicas y las señales digitales. Y bueno, estas varían dependiendo de los parámetros y del tiempo. Esa es señal. Sí. Rojas. Ese tipo de señales, eso más serían como un aviso. Si me refería más al tipo de las señales que estudiamos, que se han estudiado, por ejemplo, en circuitos eléctricos. Bien, a ver, Rojas. No está Rojas. Sí, profesor, disculpe. ¿Me podría volver a repetir, por favor? ¿Qué entiendes tú por señal? ¿Cómo? O sea, lo que estoy preguntando es quiero ver su concepto. ¿Ah? O sea, cada uno tenemos que tener una manera como explicar, ¿no? No necesariamente todos van a decir igual, ¿no? Es un análisis que nos da un resultado de acuerdo a cierto tipo de magnitudes, que en este caso, dependiendo, van a representar ciertos valores. ¿De qué escuela eres? De electrónica, profesor. Bien, a ver, Laveriano. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Dime, ¿qué entiendes tú por señal? Señal es un fenómeno que nos trata de mostrar o indicar una información que contiene. Vas acercando más fenómeno. Perfecto. A ver, Cancho. Buenas noches, profesor. Una señal es el análisis o el comportamiento de una función con respecto al tiempo. Vas por ahí, ya te estás acercando más. A ver, ¿quién más? López. López. Está durmiendo López. Adrián Víctor. Sí, profesor. ¿Qué entiendes tú por señal? Es aquello que contiene información sobre cualquier comportamiento de un fenómeno. Medina. ¿Qué entiendes tú por señal? Conceptual. ¿Cómo conceptualizarías tú la palabra señal? A ver quién. Berrocal. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Entiendo por señal que es una carga de información que fue generada a través de un fenómeno. Escalante. Sí, profesor. ¿Qué entiendes tú por señal? Bueno, es un efecto, ¿no? Generado por una onda electromagnética que puede transmitir una información. Una onda electromagnética. Sí, el efecto. Bien,
señal, señal analógica, señal digital. Nosotros podemos conceptualizar a la señal como una función que va a variar en base a algo. Entonces, por ejemplo, por un lado tenemos también los transductores o los sensores que convierten un tipo de energía en otro tipo de energía. Nosotros consideramos básicamente como señal cuando varía en función de algo, ¿no? Pero lo más común, nosotros hablamos de una señal para el sistema de comunicación. O hablamos una señal, por ejemplo, de apertura de un interruptor principal. O hablamos de lo que es telemando, de lo que es telemedida, lo que es medición a distancia. Entonces, cada uno de estos sistemas va a ser accionado cuando uno le envía un nivel de voltaje. Pero este nivel de voltaje, pues nosotros decimos hay que enviarle una señal, o estamos recepcionando una señal. Hay que enviarle una información, o estamos recepcionando una información. Hay que enviarle datos, o estamos recepcionando datos. Pero lo importante está que si nosotros vemos que esa función, sea voltaje, sea intensidad, sea potencia, varía en función del tiempo, entonces nosotros consideramos básicamente dos tipos de señales. Una señal analógica y una señal digital. Cuando yo estoy hablando, ustedes están escuchando, yo estoy emitiendo una señal analógica. Entonces la pregunta es, ¿y cómo es una señal digital? Una señal analógica es cuando, si hablamos del voltaje, lo más común que hablamos de voltaje, está variando en función del tiempo. Puede tener diferentes valores o diferentes niveles. Pero cuando hablamos de una señal digital, ahí consideramos solamente dos niveles. Un nivel alto, considerado como 1, y un nivel bajo considerado como 0. Entonces, la pregunta es, ¿para qué necesito yo estas señales, sea analógica o sea digital? Vamos a partir de un hecho de lo que es un sistema de comunicación. En un sistema de comunicación, ¿no? Entonces hablemos de un transmisor o de un receptor en AM, en FM. Entonces, ustedes van a ver la gran diferencia que hay entre la transmisión y la recepción en AM y en FM. Pero en ambos, ¿la señal es analógica o es digital? ¿Mm?
¿Se escucha bien la comunicación, no? ¿O se corta? Se escucha bien, profesor. Gracias. Porque estoy abriendo mi Jamboard, un poco que demora. Voy a trazar un sistema de coordenadas ¿ok? Acabo de representar un voltaje V en función del tiempo. De igual manera acá un voltaje V en función del tiempo. O más comúnmente podemos hablar también, si queremos, del periodo T y la inversa del periodo de la frecuencia. Entonces, yo digo lo siguiente acá. Esta señal, ¿no? Yo tengo esta señal de esa forma y acá tengo lo siguiente. Yo considero este tiempo acá, le puedo llamar un tiempo T1, voy a tener este voltaje. Le puedo llamar un voltaje B1. Tengo acá otro tiempo que le puedo llamar un tiempo T2 y tengo otro voltaje que le puedo llamar un voltaje B2. Puedo tomar también este tiempo de acá
le puedo llamar un tiempo Tn por decir, ¿no? Y tengo otro voltaje V sub n, ¿no? Lo importante está que este voltaje va a estar variando en función del tiempo. En cambio, si yo acá tengo un tiempo T1, si este le llamo T1, y a este acá le llamo un tiempo T2, ¿no? Entonces yo digo que en T1 este es el voltaje. Y en T2 este es su voltaje. Pero acá puede ir variando el tiempo. Pero el voltaje tiene dos niveles nada más. A este lo puedo llamar low, L, este high, ¿sí? O alto. Esto para mí, este H es 1 lógico. L es el 0 lógico. Bajo. Entonces, si vemos acá conservamos solamente dos niveles. Un nivel bajo y un nivel alto, nada más. En cambio, acá, estos niveles pueden variar de diferentes maneras en función del tiempo. A este acá se le conoce como una señal. ¿Cómo se le llama? ¿Se acuerdan? Una señal analógica. Y a este acá, ¿cómo se le conoce? ¿Se acuerdan? Lo seré como señal digital. Las comunicaciones analógicas y la comunicación digital. Entonces, lo que pretendemos ahora es cómo generamos estos dos niveles de 0 y 1. ¿Cómo generamos este 0? ¿No? ¿Cómo generamos este 1? El 0 significa abierto, el 1 cerrado. El 1 tiene nivel de voltaje. Hay un voltaje ahí. El 0, hay otro nivel de voltaje ahí. Entonces, cuando hablamos de un sistema de comunicación, la pregunta ¿es una comunicación analógica y una comunicación digital? ¿Cuál es mejor? ¿Una comunicación analógica o una comunicación digital? ¿Por qué decimos mejor? ¿Por qué decimos mejor? Por un lado, ¿cómo escuchamos la información? La nitidez, más nítido, más claro. Lógicamente, esa es una comunicación digital. Es mucho mejor que analógica. ¿Por qué
El problema, ¿cuál es? El ruido. Entonces, el ruido es también un tipo de señal, sino que son señales muy pequeñitas, pero para altas frecuencias. De altas frecuencias. El ruido hay que eliminarlo. Entonces, ¿cuándo se penetra el ruido en un sistema de comunicación? Cuando es una transmisión de tipo analógico. Claro, alguien dirá, entonces nunca se va a transmitir una señal analógica. Sí, sino lo que se busca es se elimina el ruido. Entonces, yo le estoy explicando a manera de que, cómo nosotros en digital vamos a diferenciar lo que es una señal analógica y lo que es una señal digital. ¿Qué pretendemos hablar de una señal digital? ¿Cómo es que vamos a obtener nosotros una señal digital? Yo de una analógica lo puedo pasar a digital. De digital lo puedo pasar a una analógica. Cuando se hace la transmisión, yo estoy hablando, ustedes están escuchando. Yo al hablar estoy emitiendo una señal analógica. Lógicamente, para que ustedes escuchen en su laptop, en su celular, esta señal analógica se ha convertido en señal digital. ¿Por qué? Porque está viajando a través del Internet. Y ahí viaja una señal digital de 2 niveles, 0 y 1. Ahora, para que me escuchen ustedes internamente dentro del equipo, esta señal analógica, nosotros no vamos a escuchar la señal analógica, vamos a escuchar la señal digital. ¿Qué es lo que hago primero? Esta señal analógica lo convierto en señal digital para trasladar, para transmitir la información. Pero una vez que lleva al lugar para yo poder escuchar, yo no voy a escuchar lo que ustedes me están escuchando acá, disculpe la redundancia, lo que hablo la palabra, me escuchan, esa palabra no es digital, es analógico. Entonces, ¿qué hacemos? Primero del analógico lo convertimos en digital y digital lo convertimos en analógico. Entonces, ya hablamos de nuestro curso de sistemas digitales o de circuitos digitales, se le conoce como conversor. Un conversor que convierte una señal analógica en una señal digital. Un conversor análogo-digital. Y luego de digital análogo, un conversor de digital análogo. ¿Solamente para qué? ¿Para qué? Para que la señal viaje con facilidad y no se penetre ruidos dentro de la información. El ruido se penetra cuando hay variación de amplitud. En cambio acá hay 2 niveles nomás, bajo y alto. Por eso es que el ruido acá difícilmente se penetra. Por eso es que decimos que la transmisión es mejor, escuchamos mejor, digital, señal de sonido digital, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros vamos a ver, ahorita no sé quién está ahí. Vamos a ver ahora, vamos a trabajar con señal digital. 0 y 1 o sistema de numeración binario. Entonces, todo el sistema de procesamiento de la información es binario. Almacenamiento de información en binario. Capacidad, velocidad. Mi CPU es lento. El mío es veloz, pero tiene poca capacidad. El mío tiene buena capacidad, pero es lento. Entonces, en la CPU tenemos básicamente 2 tecnologías. ¿Cuáles son esas 2 tecnologías? ¿Se acuerdan ustedes? De dispositivos. La tecnología TTL y la tecnología CMOS.
Cuando hablamos de la tecnología TTL, son circuitos integrados, pero fabricados a base de dispositivos bipolares. O sea, del BJT, o transistor propiamente dicho, lo más conocido, ¿no? BJT. Y los CMOS son circuitos integrados, pero fabricados a base de transistores unipolar. ¿Qué es el transistor unipolar? Es el FET. ¿Y qué es el FET? Es un transistor de efecto de campo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos, entre el bipolar y el unipolar? Es que el unipolar es controlado por tensión o puerta de gate. En cambio, el bipolar o BJT es controlado por corriente de base. Entonces, nosotros hemos visto que el transistor, ¿no? Básicamente el transistor a esto le hemos llamado corriente de colector o corriente de drenador, y a este acá le hemos llamado el voltaje colector colector emisor. Entonces, si nosotros teníamos eso, ¿se acuerdan ustedes? Si es un transistor bipolar, pero esto me representaba, estas curvas a mí me representaba la corriente de base. Entonces, el transistor tenía básicamente 3 zonas de trabajo. Esta parte de acá, donde el voltaje colector emisor se aproxima a 0. No, se aproxima a 0. En cambio, la corriente colector toma su valor máximo. Y otra zona que viene a ser la zona de saturación. Perdón, lo contrario, la zona de corte. ¿Por qué la zona de corte? Porque la corriente colector tiende a 0. Pues es como si estuviese abierto. Y toda esta zona acá, la zona activa.
Pues si nosotros trazamos una recta de carga, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En la parte de digitales, estos transistores van a trabajar en corte y saturación, nada más. In, off, cerrado o abierto. ¿Se da cuenta? High, H, low, L. ¿Se da cuenta? Entonces va a ser que estos transistores trabajen corte y saturación. Entonces, cuando hablamos de la tecnología TTL, es de la serie de otros números. La serie CMOS es la serie 40. Los más comunes, por si acaso, los más conocidos. Eso no quiere decir que siempre va a ser así, sino son los más conocidos. Actualmente los fabricantes hacen de diferentes maneras, pero esos son los más comunes, los más conocidos. TTL, con la serie 74 o 54, otro número, y la serie CMOS 40 y tantos. Entonces, TTL es velocidad, CMOS es de memorias, la mayoría de las memorias son con tecnología CMOS, tiene mayor capacidad de almacenamiento. TTL es velocidad. Entonces, dentro de la CPU de las dos tecnologías, TTL y CMOS. Uno para velocidad, para transmitir, trasladar la información, procesar la información, y el otro capacidad de almacenamiento de la información, las memorias, que generalmente son con tecnología CMOS. Ese es muy notorio y ese es lo que debemos saber. Otra cosa es ver ya cómo opera internamente. Entonces, en esto se basa básicamente nuestro curso. Hacer trabajar, considerar nosotros, es obvio que debemos saber ya cómo se satura un transistor, cómo ponemos o cómo saturamos. Cuando se calcula en un circuito que polarizamos a un transistor para que trabaja in-off, cerrado o abierto, la pregunta es, ¿tenemos que polarizarlo en qué zona? ¿En la zona de corte? ¿En la zona de saturación? Entonces, ¿cómo es que decimos va a pasar de corte a saturación? ¿Cómo va a pasar de corte a saturación? Se satura un transistor. ¿Cuándo se satura un transistor? Ahí tiene usted la curva, la gráfica. Zona de saturación. Zona de corte. ¿Cuándo se satura el transistor? Cuando la corriente colector suma su valor máximo y el voltaje colector emisor tiende a cero. O sea, es como el colector emisor está cortocircuitado. Va atrás como un cable cerrado. Esta es la zona de corte. Ven ustedes acá, esta es la zona de corte. En esta zona de corte, la corriente colector tiende a cero. Si la corriente colector es cero, entonces está abierto. Switch abierto. Off. In. Off. In, cerrado, off, abierto. In. 1, off, 0. Entonces, aquí ya el transistor que vamos a trabajar en digitales, no vamos a trabajar al transistor, como se ha visto han visto en dispositivos, en electrónicos 1 y 2, al transistor en la zona activa, no. Ya no. Zona activa es para el amplificador. Ahora nos interesa que este transistor trabaje en corte y saturación. Y que conmute 1 y ceros.
Entonces tenemos nosotros que garantizar que ese transistor va a trabajar en corte y saturación. Entonces ya luego le vamos a enseñar también cómo garantizamos que va a trabajar en corte y saturación, ¿no? Vamos a ir analizando con un solo transistor, porque los circuitos integrados se entiende que ya está diseñado, está fabricado, haciendo esas consideraciones ya para que trabaje con un sistema de numeración binario, en corte y saturación nada más. Lo otro es lo siguiente. Bien, acá tenemos varias entradas. Todo esto son entradas. Y esta es la salida. Si la función f, puede ser con mayúscula ya para... Si la función f de salida está en función, este f minúscula lo llama en función de a de b de c de d y así sucesivamente. En otras palabras, si la función, si la salida solamente depende de las entradas, si la salida solamente depende de las entradas, esto pasa a ser un sistema combinacional.
¿Se da cuenta? Un sistema combinacional. Entonces uno se pregunta y dice, ¿y qué es un sistema combinacional? Un sistema combinacional es la interconexión de dos o más compuertas lógicas. Repito, ida F solamente depende de las entradas. Estamos hablando de un sistema combinacional. ¿Y qué es un sistema combinacional? Un sistema combinacional es la interconexión de dos o más compuertas lógicas. ¿Se acuerdan ustedes de dispositivos electrónicos? Al final que se vio los circuitos integrados, las compuertas lógicas del AND, del OR, del NAND, del NOR, del OR exclusivo, del inversor. Entonces también en un momento tenemos que hacer nuevamente el repaso del álgebra de Boole, las leyes de Morgan y el mapa de Carnot. Entonces, en este caso, los sistemas combinacionales son los comparadores, los codificadores, los decodificadores, los multiplexores, los demultiplexores. Son sistemas combinacionales. Y vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tengo yo lo siguiente? Si esta función f de la salida
Si esta función f de la salida si la función f mayúscula de salida está en función de A, de B, de C, de D, ¿no? Y así puede haber más. Pero a la vez depende del tiempo. Ojo, el anterior solamente depende de las entradas. Pero acá, aparte de eso, de las entradas, depende del tiempo. Este pasa a ser un sistema pasa a ser un sistema secuencial. Cuando la salida F mayúscula depende no solamente de las entradas, sino también depende del tiempo, o sea, cuando F mayúscula esté en función de las entradas A, B, C, D y además del tiempo, este se le denomina sistema secuencial.
Esa es la diferencia entre ambos. ¿Y qué es un sistema secuencial? Un sistema secuencial es la interconexión entre dos o más flip-flop. Luego vamos a estudiar los flip-flop también. O los multivibrador biestable. ¿Se acuerdan del timer 555 que utilizábamos con multivibrador estable, monoestable y biestable? Flip-flop o multivibrador. Un sistema combinacional, cuando la salida solamente depende de las entradas. ¿Y qué es un sistema combinacional? La interconexión. ¿De quién? De dos o más compuertas lógicas. Un sistema secuencial, cuando la salida, aparte de las entradas, depende de un pulso reloj o clock, o depende de un tiempo o mando. ¿Y qué es un sistema secuencial? Es la interconexión de dos o más flip-flop o multivibrador biestable. Así como hay compuertas AND, NAND, OR, NOR, OR explosivo, inversor, también hay flip-flop o multivibrador RS, JK tipo T y tipo D. ¿Y cuáles son los sistemas secuenciales? En otras palabras, son los contadores digitales. Tenemos los más comunes, contador de décadas. ¿Por qué décadas? Nosotros contamos en decimal. En el display observamos de 0 a 9. Entonces hay que ver cómo procesamos para observar si la operación va a ser en digital, en binario, cómo es que vamos a observar nosotros en el display en decimal. Un reloj digital. ¿Qué cuenta el reloj digital? El reloj digital, ¿qué cuenta? ¿Qué contamos? Segundos. ¿Cuántos segundos? 60 segundos. Pasados 60 segundos pasa a ser 1 minuto. ¿Cuántos minutos? 60 minutos. Pasados 60 minutos pasa a ser 1 hora. ¿Cuántas horas? 12 AM y 12 PM. Entonces tenemos un contador digital que me va a contar hasta 60 segundos, me va a contar hasta 60 minutos y me va a contar hasta 12 horas. Solamente para que tengan una idea, antes un contador digital era una tesis, un reloj digital era una tesis. En cambio ahora ya un reloj digital es un chip, ¿no? Y dentro de ese chip tenemos el generador de pulsos o de reloj, el timer 555. ¿Se acuerdan ustedes? Genera pulsos de 1 segundo. ¿Por qué 1 segundo? En un reloj digital, cuando uno tiene un reloj digital, tiene un ledcito que se prende y se apaga. Eso está prendiendo y apagando cada segundo. ¿Por qué segundo? Porque es la unidad del tiempo. Entonces, está claro. Entonces, sistema combinacional. La interconexión de dos o más compuertas lógicas. Ahí tenemos que los codificadores, los decodificadores, los comparadores, los multiplexores, los demultiplexores. Se utiliza mucho en los sistemas de comunicación de conectar switch. Teniendo varias informaciones, ¿cómo lo trasladamos solamente en una línea? Entonces utilizamos el multiplexor. ¿Para qué? Para en diferentes tiempos, pero todo va a través de un cable. Pero llegar al lugar hay que convertirlo nuevamente en la cantidad de información. Sistema secuencial. Cuando la salida, aparte de la entradas, depende del mando. Se utiliza la palabra mando, pulso, reloj o clock. La interconexión de dos o más flip-flop, que vamos a estudiar después también los flip-flop. Dentro de los sistemas secuenciales tenemos los registros, registro de corrimiento ascendente, descendente, contadores ascendente y descendente, contador de décadas, década de 0 a 9. Quiero de 0 a 99, 2 displays, de 0 a 999, 3 displays y así sucesivamente. Miren su reloj digital que ustedes tienen, ¿cuántos displays tienen? ¿Qué más?
tenemos acá, aparte del sistema secuencial, los microprocesadores, los microcontroladores, las memorias. Entonces es una complejidad, ¿no? Que nosotros en digitales vamos a ver la base de un sistema digital, cómo opera. En la parte eléctrica tenemos los relés de máxima y mínima frecuencia, ¿no? Se supone que el relé va a cerrar cuando la frecuencia de la red es 60 Hz, pero entonces el procesamiento es digital, máxima y mínima frecuencia, relé de máxima y mínima frecuencia. Otro, en la parte eléctrica tenemos los relés de distancia, para determinar a qué distancia de un lugar hubo la falla en la línea de transmisión, porque la línea de transmisión generalmente va de cerro a cerro. Entonces estamos en un cerro, ¿cómo saben dónde está la falla? No vamos a estar bajando del cerro al río, a la quebrada y nuevamente volver a subir. Entonces pones equipos conocidos como relé de distancia y nos va a direccionar donde está instalado el equipo, a qué distancia se ha originado la falla y cuáles han sido las causas de la falla. Una sobretensión, una descarga eléctrica, un cortocircuito, qué sé yo, una fase RST. Tenemos también los equipos, los osciloperturbógrafos, que nos ayudan a detectar y registrar todas las fallas existentes en una línea de transmisión. En la parte de telecomunicaciones, lo que es modulación digital. En la parte de biomédica, todo su procesamiento es netamente digital. Los equipos modernos, ¿no? Todo es digitalizado. En la parte electrónica, lógicamente, expertos en hardware, en mantenimiento de computadoras. Y actualmente, y en casi todas las carreras van a llevar mantenimiento de computadoras, ¿no? Eléctrica van a llevar mantenimiento de computadoras con el nuevo plan. Porque es necesario, ahorita sí es una necesidad, al margen de las carreras, que tienen que saber ustedes sobre mantenimiento o el hardware de una computadora. Porque no van a estar esperando que otras personas vengan para que hagan mantenimiento. Cualquiera de ustedes, de las 4 escuelas, deben estar en la capacidad de tener mantenimiento. Una reparación, ya nadie hacemos reparación, todos hacemos mantenimiento nada más. Reparar significa cambio de accesorios dentro de una tarjeta. Ahora ya no se hace eso, antes sí hacíamos. Porque ahora es más fácil comprar una tarjeta que cambiar un accesorio, ¿no? Y además los fabricantes de los equipos trabajan con unos circuitos impresos, con las tarjetas. Hay tarjetas de doble vía, de doble impreso, 3 impresos en la parte industrial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, voy a salir de acá para... Está claro, entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Han firmado su asistencia?
No, profesor. Ahí en Classroom está, firme su asistencia. Sí, profesor, como le comentamos, aún no estamos agregados al Claro. Ya, en todo caso, vamos a hacer una cosa bien simpática. Un voluntario que me envíe todo su correo a mi WhatsApp y ya luego para cargarle su... claro, yo lo cargo. Sus correos. Nombres y correos, ¿no? ¿Cómo va? Sí, pero... Bien, ¿descansamos 5 minutos o 10 minutos? 10 minutos, profesor. 10 minutos, ya está bien. Hay que tomar algo. 10 minutos, ¿ya? Está bien, profesor. Está bien.